Esta es la segunda clase de la masterclass, la segunda parte, donde vamos a hablar cómo usarlo y cómo administrarlo. Pues estoy hablando del Ketodex, obviamente. Esto fue la primera vez que se habló del Ketodex, ya lo vimos en un poco de historia cuando hablamos de esto, y desde allí se empezó a establecer una dosis en bolo de 1 microgramos por kilo de ketamina, de dexmedetomidina, perdón, y 2 miligramos por kilo de ketamina, que se pasaba en bolo durante 5 minutos. Y este artículo también lo vimos en la charla pasada, donde se dio sedación con Ketodex para resonancia magnética en niños con anormalidades cardíacas congénitas. Y en este caso se utilizó un bolo de ketamina de 1 miligramo por kilo y dexmedetomidina de 0.5 microgramos por kilo endovenoso por 10 minutos, el bolo de los dos. Si vemos, aquí utilizan una dosis menor a la anterior porque es un procedimiento que no es tan doloroso, y continuaron simplemente la infusión de dexmedetomidina por 0.5 microgramos kilogramo hora, en este caso por la duración del procedimiento, que en total fue entre 45 y 55 minutos. Y ahí vamos viendo cuáles son algunos de los regímenes que podemos utilizar en cuanto a bolo y en cuanto a infusión. En esta serie de casos también que vimos en la charla pasada, se utilizó estos regímenes de dosis de bolo y de infusión para los diferentes tipos de intervención quirúrgica en pacientes con enfermedades congénitas cianosantes no corregidas. 3 de ellos tenían síndrome de Eisenmenger y 2 tenían tetralogía de Fallot no corregida. Importante resaltar, aparte de lo que resaltamos en la charla pasada, aquí las dosis de, perdón, las dosis de bolo que iban entre 1 microgramo por kilo y 2 miligramos por kilo de ketamina, de dexmedetomidina y de ketamina respectivamente, y diferentes dosis de infusión o de mantenimiento de la tasa de Ketodex. Dexmedeto 0.71 y ketamina 2 miligramos kilo hora. Bueno, si lo quieren revisar más a fondo, me escriben, se los envío, les envío los artículos sin ningún problema. Entonces tenemos ya un esquema mental de cómo sería el bolo y cómo sería la infusión. Esto es una recomendación basada en mi experiencia y basada en experiencia de otros colegas, y lo que hemos tratado o lo que he tratado es de simplificar la dosis del bolo, siendo de forma similar para la ketamina o la dexmedetomidina, solo que una es miligramos por kilo, que esta es la unidad de ketamina, y la unidad de dexmedetomidina va a ser microgramos por kilo. En este caso, los bolos que podemos utilizar es de 0.8 a 1 miligramos por kilo de keta y 0.8 a 1 microgramos por kilo de dexmedetomidina. ¿Por qué así? Porque es más fácil administrar y es más fácil dosificar y es más fácil tener eso en la cabeza. Normalmente 1 a 1 es la relación de los dos medicamentos cuando yo doy Ketodex. 1 a 1 miligramos y microgramos dependiendo del medicamento. Y tenemos dos formas de preparar el bolo. Hay una forma, o más o menos pues son las dos formas que yo utilizo. Hay una forma exacta y hay una forma inexacta, o más práctica sería la segunda. Eh, y vamos a ver, en esta parte les voy a explicar cómo sería la forma exacta. Entonces digamos que hay un paciente que pesa 70
kilogramos. Para este paciente vamos a utilizar 70 miligramos de ketamina y 70 microgramos de dexmedetomidina. ¿Esto por qué? Porque es 1 por kilo de cada uno. Aquí vale la pena recordar la concentración de cada uno de los medicamentos. De la dexmedetomidina es 100 microgramos por mililitro. O esta es la presentación que utilizamos nosotros en anestesia, porque hay unas concentraciones o presentaciones para UCI que cambian un poco. Y de la ketamina es de 50 miligramos por mililitro. Es decir, que si queremos utilizar o queremos sacar una dosis de 70 microgramos de la dexmedetomidina, tenemos que utilizar una jeringa de 1 centímetro cúbico. Si sacamos 1 centímetro, serían 100 microgramos, pero como necesitamos sacar 70, entonces vamos a sacar 0.7 mililitros de dexmedetomidina. Y esos 0.7 mililitros los vamos a depositar en una jeringa de 10 cc. ¿Esto para qué? Para después llevarlo a un volumen mayor y administrar el bolo de forma lenta, porque esa es la indicación, administrar el bolo de forma lenta, de 3 a 5 minutos. Yo usualmente lo hago en 2 minutos y no he tenido ningún problema. Pero si tengo el tiempo suficiente, pues el bolo se administra de forma lenta. Y en este caso tendríamos que sacar los 70 miligramos de ketamina. Entonces, teniendo en cuenta que 1 centímetro cúbico o 1 mililitro son 50 miligramos, entonces cogemos con esta jeringa de 1 centímetro el centímetro completo y lo ponemos acá, y cada 0.1 serían 5 miligramos de ketamina. Entonces tendríamos, para completar los 20 miligramos que nos hacen falta para completar los 70 miligramos de una dosis de 1 por kilo, tendríamos que tener 0.4 miligramos adicionales, porque estos serían 5, 10, 15 y 20 miligramos, y así completamos 50 más 20, 70 miligramos. Y esos los vamos a adicionar en la otra jeringa, y esta jeringa la llevamos a un volumen total de 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros, como lo llamen ustedes, con solución salina. Y esta sería nuestra concentración de Ketodex, 70 miligramos de ketamina más 70 microgramos de dexmedetomidina en un volumen de 10 cc. Bueno, no sé si quedó claro. Si no quedó claro, devuelvan el video, repasen y traten de entender este concepto, porque para nosotros como anestesiólogos es fácil, pero si no están viendo de la UCI o personal que no es anestesiólogo, de pronto manejar este tipo de concentraciones no es tan fácil. Claves: tener en cuenta la concentración inicial, tener en cuenta lo que vamos a sacar de medicamento, tener en cuenta cuántos miligramos y microgramos vienen por centímetro cúbico, y clave, envasarlo en una jeringa de mayor volumen para que después nos sea más fácil pasar ese volumen en un tiempo prudente. Y esta es la segunda forma de preparar el Ketodex en una solución 1 a 1. Entonces tenemos la misma concentración, que son 100 microgramos por mililitro de dexmedetomidina y 50 miligramos por mililitro de ketamina. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos poner en esta jeringa 100 microgramos de dexmedeto y 100 miligramos, de ketamina. Entonces,
la dexmedetomidina es fácil porque tomamos 1 centímetro con esta jeringa o incluso con esta misma y tendríamos ya aquí 100 microgramos de dexmedetomidina. Y si tomamos 2 centímetros de ketamina, pues tendríamos los 100 miligramos de ketamina. Es decir, que tenemos aquí 3 centímetros cúbicos de ketodex y si lo llevamos a un volumen de 10 centímetros cúbicos, tendríamos 10 miligramos de ketamina y 10 microgramos de dexmedetomidina por centímetro cúbico, porque si dividimos la concentración total de los medicamentos, que son 100, en 10, que es el volumen de esa solución o de esa dilución, tenemos esta concentración. Entonces, si mi paciente pesa 70 kilos, yo no le voy a poner toda la jeringada o toda la dosis que he preparado, sino que simplemente le voy a poner 7 centímetros cúbicos de esta solución, que de todas formas es un volumen grande, y se lo voy a pasar de 3 a 5 minutos, solo 7 centímetros cúbicos, y eso me da 1 miligramo por kilo de ketamina y 1 microgramo por kilogramo de dexmedetomidina. Y así esta es la forma simple. Únicamente yo sé que le pongo 1 centímetro por cada 10 kilogramos de peso al paciente. Y lo malo, pues lo malo no, pero lo que hay que tener en cuenta es que así, pues si el paciente pesa 100 kilos, pues no va a sobrar nada, pero si pesa menos de 100, va a sobrar una, una dosis de esa mezcla que hemos preparado, y esa dosis sobrante pues no la vamos a desechar, sino que la podemos aprovechar para poner dosis adicionales en dado caso que se tenga que reforzar. Una cosa importante es que cuando utilizamos esta mezcla en bolos, ese bolo tiene una duración que es normalmente restringida a 15 a de 15 a 20 minutos y no es tan predecible. Yo he tenido pacientes que a los 10 minutos ya tengo que reforzar con una dosis adicional, y he tenido pacientes que a la media hora de aplicar 1 y 1 por kilo de peso en esa proporción, no he tenido que reforzar. Entonces, bolos únicamente para procedimientos cortos de 15 a 20 minutos, y tener en cuenta que hay que usualmente reforzar la dosis del Ketodex si se pasa ese tiempo. Entonces, ¿cómo manejamos la infusión? Hay esquemas de infusiones para ketamina y hay esquemas de infusiones para dexmedetomidina. Este es uno de los artículos que les referencié en la charla pasada, donde la infusión de ketamina para manejo de dolor perioperatorio es de 0,1 hasta 1 miligramo kilo hora. Importante esta tasa de infusión, que es miligramo kilo hora. Y la dexmedetomidina, ya sabemos que la dosis de carga es de 0,5, pero lo usual es 1 microgramo kilo hora por 10 minutos, seguido por una tasa de infusión entre 0,5 a 1 o incluso 6 microgramos kilo hora, pero esto es rangos de paciente ventilado en UCI como medicamento único. Entonces, importante el rango entre 0,5 y 1 microgramos kilo hora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la infusión? Hay una forma sencilla de calcular la infusión. Si vemos, los dos tienen una tasa de infusión igual. Miligramo kilo hora para la ketamina y microgramos kilo hora para la dexmedetomidina.
Entonces vamos a calcular una tasa de infusión. Esto yo traté de simplificarlo entre 0,5 a 1 miligramos y microgramos kilo hora. Y se puede hacer de dos formas. Una, montando una infusión de Ketodex, o la otra, poniendo un bolo de Ketodex y manteniendo la infusión únicamente de dexmedetomidina a una dosis entre 0,5 y 1 microgramos kilo hora, que es la dosis usual de mantenimiento en anestesia, y dar bolos de ketamina, solo ketamina, de entre, perdón, entre 0,35 y 0,5 miligramos por kilo. Entonces, tenemos varias opciones. La primera, dar el bolo inicial 1 a 1 de Ketodex. Continuar infusión de Ketodex, que ya vamos a ver cómo se continúa. O dar el bolo 1 a 1. Continuar infusión de dexmedetomidina a una dosis usual, más bolos de rescate de ketamina, solo ketamina. O la otra opción es dar el bolo de Ketodex, continuar la dexmedetomidina y dar bolos de rescate de Ketodex, que también sería alrededor de 0,35 miligramos por kilo o microgramos por kilo de la mezcla de Ketodex que nos sobró de la jeringa que preparamos para hacer el bolo, como les expliqué anteriormente. Entonces, ¿cómo preparamos la infusión? La infusión puede ser de dos tipos, pero siempre teniendo en cuenta esta tasa de infusión, entre 0,5 y 1 miligramos kilo hora y microgramos kilo hora de los dos medicamentos. Esto para la ketamina y esto para la dexmedetomidina. Perdón. Entonces tenemos dos opciones. La opción ahorrativa, que creo que es la que podemos utilizar todos, y es que como ya usamos 100 microgramos de dexmedetomidina para preparar el bolo inicial y la ampolla viene por 200, nos sobran 100 microgramos. Y podemos tomar esos 100 microgramos y le sumamos 100 miligramos de ketamina, es decir, 2 centímetros cúbicos o 2 mililitros de ketamina, y tenemos 100 microgramos y 100 miligramos de cada uno. Y eso lo podemos poner sacando 3 centímetros de solución salina, porque es el volumen total de lo que le vamos a meter de una solución de 100, y le metemos los 3 centímetros que tenemos aquí de Ketodex allá. Entonces quedan 100 miligramos y 100 microgramos en 100 cc. Es decir, que esta mezcla nos queda 1 miligramo por cc de ketamina y 1 microgramo por cc de dexmedetomidina. Y lo que vamos a hacer es dar una infusión usual de dexmedetomidina. Si preparamos o cogemos la bomba de infusión, la programamos, un paciente de 70 kilogramos, la concentración, porque vamos a usar el programa de la dexmedeto o lo que quieran, de 100 microgramos por kilo, 100 microgramos por kilo, no, 100 microgramos por perdón, 70 kilogramos, 1 microgramo por cc o por mililitro, y con eso puedes montar una infusión de 0,5 microgramos kilogramo hora de dexmedetomidina en la bomba. Pero si estamos pasando 0,5 microgramos kilo hora de dexmedeto, como tenemos también 100 miligramos de ketamina, también estaremos pasando al mismo tiempo 0,5 miligramos kilogramo hora de ketamina. Es decir, que estamos pasando
esta infusión de 0.5 de Ketodex y obviamente con hacer los ajustes hasta 1 o incluso 1.5 de ser necesario si el procedimiento es muy doloroso, vamos a estar ajustando la dosis de estos medicamentos. Esta es la, ¿qué? La forma ahorrativa de preparar la mezcla, pero también se pueden preparar la mezcla como uno básicamente se le dé la gana. Podemos poner aquí una ampolla completa de dexmedetomidina, que serían 200 microgramos, pero tendríamos que poner una dosis equipotente de ketamina, entonces ya no pondríamos 100, sino 200 miligramos, y esta solución tendría ahora 2 miligramos y 2 microgramos por mililitro, respectivamente, de ketamina y de dexmedetomidina. Pero la infusión sería igual, lo único que tendríamos que cambiar la concentración en la bomba, que ya no sería de 1 microgramo, sino de 2 microgramos por cc. Y así, utilizando una tasa de infusión de un medicamento, estaríamos infundiendo los dos medicamentos a diferentes dosis, los dos medicamentos a la vez, pues a estas dosis que son las dosis de infusión. Tenemos también otras vías de administración, la vía intramuscular. Si recuerdan, la biodisponibilidad de los dos medicamentos es alrededor del 90% por vía intramuscular. Entonces, si utilizamos vía intramuscular, podemos utilizar también una dosis de 1 a 1, pero en este caso no vamos a diluir los medicamentos, sino que los vamos a pasar puros. Vamos a coger, en este caso sí, para un paciente de 70 kilos, 70 microgramos de dexmedetomidina y 70 miligramos de ketamina en una jeringa de 3 cc, usualmente caben ahí, y lo ponemos de forma intramuscular. Como la biodisponibilidad de los medicamentos es alrededor del 80 y 90%, le estaríamos pasando una dosis de 0.8. Esto cuando lo he hecho, por ejemplo, tuve un caso de un paciente que venía para odontología integral, un paciente con un trastorno cognitivo que era más grande que yo, pesaba 80 kilos, yo peso 77 y un poco más alto que yo. No se dejaba canalizar, no se dejaba tocar, tendía a presentarse violento, pues obviamente es entendible, un paciente que no entiende que está en un hospital, que lo van a operar y que es una situación nueva para él. Entonces lo que hicimos fue que lo sometimos un poco a la fuerza, le pusimos la dosis intramuscular de Ketodex y a los 5 o 7 minutos el paciente ya estaba listo para canalizarse y para inducir la anestesia general, en este caso que era requerida para sus procedimientos odontológicos. Y otra vía de administración es la intranasal. También la dosis es igual de 1 a 1 o incluso 2, porque la biodisponibilidad, o sea, 2 de ketamina y 2 de dexmedetomidina. Si se va a utilizar como técnica única de sedación, pues que yo no lo haría porque yo soy anestesiólogo y estoy acostumbrado a tener un acceso venoso siempre, em, pero se puede utilizar de esta forma. Una de las precauciones que hay que tener es que hay que dirigir el chorro del Ketodex hacia arriba, hacia los cornetes medio y superior, porque allá la mucosa absorbe de forma más intensa el medicamento. En este caso tampoco se diluye, se pone pura la ketamina y la dexmedetomidina dirigida hacia esa parte. ¿Qué ventajas tiene? Que la vía intranasal se salta al metabolismo del primer paso, porque el tipo de absorción que se da en la mucosa nasal hace que difunda rápidamente al sistema nervioso central y produzca la sedación de una manera rápida. Obviamente la otra ventaja que tiene es que no necesita un acceso venoso, pero pues yo lo que acostumbro es poner no 2 a 2, sino 1 a 1, porque necesito una sedación ligera. Usualmente esto lo hago en paciente pediátrico antes de ingresarlo a salas de cirugía, para después facilitar
y de forma menos traumática a tener un acceso venoso e inducir al paciente de forma convencional. Listo, esta es la charla que les traía el día de hoy, explicando cómo se prepara el bolo y la infusión de Ketodex. Como siempre, si tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy presto para atenderlo en mis redes sociales. Muchas gracias.